Busqué a mi padre durante 16 años y cuando lo encontré, ya era una mujer. La mujer que estaba frente a mí comenzó a llorar antes de que yo entendiera por qué, y todavía recuerdo cómo sus dedos temblaban alrededor de aquella taza de café cuando mi madre entró en el local, nos vio sentadas juntas y se quedó completamente inmóvil junto a la puerta. Durante unos segundos, nadie habló. Yo miré a mi madre. Después miré a aquella desconocida de cabello oscuro que había conocido apenas unos días antes y sentí que entre las dos existía una conversación que llevaba 16 años esperando ocurrir. Entonces mi madre dejó caer el bolso al suelo y susurró un nombre que jamás había escuchado. Daniel. La mujer cerró los ojos como si aquella palabra acabara de atravesarla. «Ya no me llamo Daniel, Laura», respondió con la voz quebrada. Mi madre se llevó una mano a la boca, pero yo todavía no comprendía nada. Me levanté lentamente y pregunté: «Mamá, ¿quién es ella?». Ninguna respondió. Tuve que repetirlo, esta vez casi gritando. La mujer me miró directamente a los ojos y lo que dijo después destruyó todas las historias que mi madre me había contado desde niña. «Creo que ha llegado el momento de que sepas quién fui para ti. Mi nombre es Valeria y desde que tengo memoria hubo una pregunta sentada a nuestra mesa, aunque mi madre y yo jamás pronunciáramos su nombre durante la cena. Mi padre. Cuando tenía 7 años preguntaba si se parecía a mí. A los 11 quería saber dónde vivía y a los 16 ya había dejado de creer las respuestas de mamá. Se marchó cuando eras pequeña, me decía mientras lavaba los platos y evitaba mirarme. ¿Por qué? Ella cerraba el grifo, secaba lentamente sus manos y contestaba: porque hay personas que no saben quedarse. Aquella respuesta me acompañó durante años, pero nunca me bastó. Una noche encontré a mi madre mirando una fotografía vieja dentro de una caja. Cuando me acerqué, la guardó con tanta rapidez que comprendí que acababa de ver algo prohibido. ¿Era él?, pregunté. Mamá apretó la caja contra su pecho. «Valeria, por favor. Solo quiero saber cómo se llama». Sus labios temblaron antes de responder. Hay verdades que no arreglan nada cuando llegan demasiado tarde. 2 semanas después conocí a Elena por casualidad. Yo salía de una pequeña librería cuando comenzó a llover, con tanta fuerza que regresé corriendo bajo el toldo. Ella estaba allí, sosteniendo una bolsa de papel contra el pecho para proteger unos libros. Tendría poco más de 40 años, llevaba un abrigo color crema y tenía una manera extraña de observarme, como si mi rostro le recordara algo que no conseguía colocar. Uno de sus libros cayó al suelo y yo me agaché para recogerlo. «Gracias», dijo sonriendo. Entonces miró la pulsera que llevaba en mi muñeca. «Qué bonita». Mi madre tenía una exactamente igual, bajé la vista. «Era de mi abuela». Elena se quedó callada. «¿Cómo se llamaba?». No sé por qué contesté. «Amalia». La sonrisa desapareció de su rostro. «Amalia Serrano». Sentí un escalofrío. ¿Sí? La conocía. Elena abrió la boca, pero durante unos segundos solamente escuchamos la lluvia golpeando el toldo. Finalmente negó con la cabeza. «Quizá estoy confundida». Aquella noche no pude olvidarla, especialmente porque antes de despedirnos había preguntado mi nombre y al escuchar Valeria, sus ojos se llenaron de una tristeza que no tenía sentido. 2 días después regresé deliberadamente a la librería y la encontré hablando con el dueño. Cuando me vio, palideció. «Sabía que volverías», dijo. Me acerqué sin sonreír. «Usted conoce a mi familia». Elena respiró profundamente y bajó la mirada hacia sus manos. «Conocí a una Amalia hace muchos años. Entonces dígame cómo». Ella negó lentamente. «No me corresponde contar ciertas cosas». Aquella frase me enfureció porque era exactamente la clase de respuesta que llevaba toda mi vida escuchando. Todo el mundo parece saber cosas sobre mi vida menos yo. Elena levantó los ojos y vi lágrimas contenidas. Créeme, algunas personas callamos porque tenemos miedo de destruir aquello que más queremos. No entendí por qué había dicho queremos, pero conseguí su número y aquella misma tarde le pedí encontrarnos en una cafetería. Antes de salir de casa dejé a mi madre un mensaje diciendo dónde estaría. Elena llegó primero. Cuando me senté frente a ella saqué el teléfono y mostré una fotografía antigua que había encontrado esa mañana dentro de la caja de mamá. Aparecía mi madre embarazada junto a un hombre joven cuyo rostro estaba parcialmente doblado por una grieta en el papel. «Este es mi padre», dije. Elena miró la fotografía
y perdió completamente el color del rostro. Sus dedos comenzaron a temblar. ¿Dónde encontraste esto? En casa de mi madre. Levanté la fotografía entre nosotras. Llevo toda mi vida buscándolo. Se llamaba Daniel, ¿verdad? Elena comenzó a llorar. Y justo entonces se abrió la puerta de la cafetería. Mi madre acababa de llegar. Mi madre caminó hacia nuestra mesa como si cada paso pesara más que el anterior, mientras Elena permanecía sentada con las lágrimas cayéndole silenciosamente por las mejillas. Yo seguía sosteniendo aquella fotografía y comenzaba a comprender algo imposible, aunque mi cabeza se resistía a ordenar las piezas. «Mamá, dime quién es», exigí. Ella miró a Elena y durante un instante volvió a parecer mucho más joven, como si frente a ella no estuviera una mujer a quien acababa de encontrar después de tantos años, sino alguien que pertenecía a una vida enterrada. «Yo pensé que nunca volveríamos a verte», murmuró. Elena apretó los labios. Yo también lo pensé. Golpeé suavemente la fotografía contra la mesa. ¿Alguien puede dejar de hablar como si yo no estuviera aquí? Entonces coloqué la imagen junto al rostro de Elena y vi aquello que antes no había querido ver. La misma forma de los ojos, la pequeña cicatriz junto a la ceja, aquella manera de inclinar la cabeza cuando estaba nerviosa. «No puede ser», susurré. Elena se levantó, pero no intentó tocarme. «Valeria, cuando naciste, el mundo me conocía como Daniel». Sentí que las piernas dejaron de sostenerme y volví a sentarme. Mi madre comenzó a llorar mientras yo miraba alternativamente la fotografía y a Elena. «¿Tú eres mi padre?». Elena tragó saliva antes de responder. «Biológicamente sí, pero sé que esa palabra significa muchísimo más que compartir sangre, y yo no estuve allí para ganármela». Me levanté tan rápido que la silla golpeó el suelo. «¡Entonces estabas viva!». Varias personas miraron hacia nosotros. No me importó. Toda mi infancia imaginé que estabas muerto, enfermo, perdido en otro país. Me preguntaba qué había hecho yo para que no quisieras conocerme. Elena se cubrió la boca y mi madre intentó acercarse. «Valeria», retrocedí. «No, ahora quiero la verdad completa». Fue entonces cuando mamá confesó aquello que había ocultado durante 16 años. Daniel había intentado construir con ella una vida que no podía sostener. Durante su relación también mantenía encuentros secretos con hombres, escondiendo una parte de sí por miedo a su familia, al rechazo y a una sociedad que entonces le parecía incapaz de aceptar quién era. «Me engañó», dijo mamá mirando la mesa, «y aquello me destrozó». Pero ser quien era nunca fue la traición. La traición fueron las mentiras. Elena asintió entre lágrimas. Tenía miedo y convertí mi miedo en daño para otras personas. Quise ser el hombre que todos esperaban que fuera y terminé lastimando a Laura, abandonándote a ti y odiándome cada mañana frente al espejo. Años después, Daniel había dejado de esconderse, había comprendido su identidad y comenzó a vivir como Elena. «No desaparecí porque tú no fueras suficiente», añadió. «Desaparecí porque yo no tuve el valor de enfrentar lo que había hecho». Miré a mi madre. «¿Y por qué nunca me lo dijiste?». Ella sacó de su bolso un sobre gastado y lo colocó sobre la mesa. Dentro había cartas fechadas durante años. Todas llevaban mi nombre. «Porque estaba furiosa», confesó. «Al principio quería protegerte. Después, ya no sé si te protegía a ti o protegía mi propio resentimiento». Elena había escrito preguntando por mí, pero mamá nunca respondió. Algunas cartas contenían cumpleaños que Elena jamás pudo celebrar conmigo. En una decía que había pasado frente a mi colegio y no había tenido valor para entrar. En otra había guardado una fotografía recortada de una función escolar. «¿Cómo conseguiste esto?», pregunté. Elena bajó la cabeza. «Tu abuela Amalia me mandaba alguna fotografía a escondidas. Ella decía que algún día tendrías derecho a decidir por ti misma». No pude perdonarlas aquella tarde. Tampoco quise hacerlo. Salí de la cafetería bajo la lluvia y caminé hasta que los zapatos estuvieron empapados. Sin embargo, una semana después regresé a la librería. Elena estaba colocando libros cuando me vio aparecer. No corrió hacia mí ni pronunció mi nombre. Simplemente dejó el libro que sostenía sobre el mostrador. Me acerqué y permanecimos varios segundos mirándonos. «No sé cómo llamarte», dije finalmente. Elena respiró con dificultad. «Puedes llamarme Elena. Lo demás tendremos que construirlo si algún día quieres».
Mis ojos comenzaron a arder. Estoy muy enfadada contigo. Lo sé. Y con mamá. También tienes derecho. He perdido 16 años. Elena bajó la mirada. Yo también, Valeria. Y daría cualquier cosa por recuperarlos, pero el tiempo no acepta disculpas como forma de pago. No la abracé inmediatamente. Primero lloré. Después ella lloró conmigo. Y cuando finalmente extendí los brazos, Elena se acercó despacio, como quien teme romper algo que lleva demasiado tiempo esperando tocar. Apoyé la cabeza sobre su hombro y escuché un sollozo que parecía haber estado encerrado durante 16 años. Aquel día no recuperé al padre que había imaginado durante mi infancia. Encontré a una persona diferente, imperfecta, llena de errores y cicatrices, que finalmente había aprendido a vivir sin esconderse. También entendí que aceptar quién eres no borra el daño que hayas causado, pero tampoco deberíamos convertir la identidad de alguien en la culpable de sus errores. Porque algunas familias no se rompen cuando aparece la verdad, se rompen cuando obligamos a alguien a vivir escondido, cuando utilizamos el silencio como castigo y cuando confundimos quién es una persona con las decisiones equivocadas que tomó por miedo. Meses después, durante mi cumpleaños número 17, Elena apareció con una pequeña caja. Dentro estaba la otra pulsera idéntica a la mía, la que había pertenecido a Amalia. Me la entregó sin intentar contener las lágrimas. Tu abuela quería que algún día tuvieras las dos. Miré las pulseras sobre mi palma y después la miré a ella. Entonces tendrás que ayudarme a ponérmela. Sus manos temblaron mientras cerraba el broche alrededor de mi muñeca. Aquella fue la primera vez que comprendí que perdonar no significa fingir que nada ocurrió. Significa decidir qué hacemos con la verdad después de conocerla. Si alguna vez tuviste que esconder quién eras para conservar el amor de alguien, o si alguna vez una verdad familiar cambió para siempre la manera en que mirabas a una persona, recuerda esto. Nadie debería tener que vivir una mentira para merecer amor, pero tampoco podemos utilizar nuestro miedo como permiso para herir a quienes nos aman. La verdad puede llegar tarde, puede doler y puede derrumbar la historia que creíamos conocer. Sin embargo, algunas veces también puede convertirse en el primer ladrillo de una relación construida, por fin, sin disfraces. Si esta historia tocó una parte de tu vida que pocas personas conocen, comparte en los comentarios una palabra que represente aquello que todavía necesitas sanar. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que nunca debería avergonzarse de ser quien es, comparte esta historia con esa persona.